voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una Voz. Hoy con un tema que sabemos le va a interesar no solo porque audiovisualmente es llamativo, ya por sí mismo, sino también porque tiene que ver con estudios biológicos, científicos, pioneros, recientes en el país y que están vinculados directamente a la actividad, por ejemplo, recreacional del costarricense. Y por eso, hoy a Una Voz hemos traído a Iván Sandoval, quien es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, y Luis Sandoval, también académico de la Escuela de Ciencias Geográficas de esta casa de estudios. ¿Para qué los trajimos a los dos? Para hablar de cocodrilos, pero para hablar bien. Vamos a intentar que el programa sea un aporte a conocer esa otra perspectiva del cocodrilo, de un animal tan importante para nuestra biodiversidad y también para entender desde el punto de vista científico qué estamos haciendo para aprender a convivir con esta especie. Iván y Luis, bienvenidos aquí a Una Voz para hablar de este tema tan singular. Bienvenidos ambos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que el programa sea útil para la gente y decir qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ustedes dos me visitaron hace poco, nos reunimos hace poco y tuvimos acceso a un estudio interesantísimo. El título es, o algo así, Mapeo de áreas propensas a ataques de cocodrilos en el Pacífico Central. No sé si es exactamente ese título, pero más o menos va por ahí. Quería que me cuenten, Luis e Iván, en qué consiste este estudio. Tal vez si le traducimos un poco a la gente de qué trata esta investigación. Ok, bueno, básicamente el tema surgió alrededor de hace unos 4 años, cuando Iván mencionaba que era necesario establecer la relación espacial con las condiciones donde habita el cocodrilo. Entonces, como producto de un trabajo de estudio de maestría, entonces se tomó el tema, se analizaron diferentes artículos bibliográficos para extraer cuáles eran las condiciones en las cuales se da la presencia del cocodrilo en territorio específico. Entonces, a partir de esa identificación de variables se generaron mapas que permitieron identificar cuáles son esas áreas donde habita básicamente el cocodrilo. Pues, básicamente son áreas que tienen una alta densidad una alta densidad hidrográfica, cauces de ríos, quebradas, también coberturas de uso de la tierra relacionadas como cuerpos de agua, bosques asociados a la cercanía de los cauces, manglares y elevaciones menores a 600 metros. Entonces, una combinación por medio de sistemas de información geográfica permitió identificar cuáles eran las áreas más óptimas para la presencia del cocodrilo. También, adicionalmente, se consideraron temas demográficos y sociales para establecer cuáles eran esas áreas que presentaban mayor alteración producto del desarrollo de actividades humanas. Básicamente, actividades, por ejemplo, desarrollo de cultivos, actividades de pastoreo, desarrollo de infraestructura residencial dispersa y concentrada. También se consideraron elementos como básicamente la densidad de carreteras, donde hay mayor concentración de desarrollo de infraestructura vial, también la cantidad de poblados, donde hay mayor concentración de poblados, y un tema más que sería la cantidad de población por distrito. Eso permitió, en este caso, identificar a partir de mapas cuáles eran las áreas que tenían mayor desarrollo de actividades y presencia humana. Entonces, una vez que se tenía el mapa, en este caso del hábitat, donde se da la presencia del cocodrilo y las áreas de interacción, permitió identificar cuáles eran esas áreas o focos donde hay mayor interacción entre cocodrilo y el ser humano, permitiendo identificar básicamente esa relación que en los últimos años se ha presentado con mayor frecuencia. Nosotros desde hace muchos años hemos visto que la densidad poblacional de cocodrilos se ha venido incrementando, las poblaciones se han recuperado, pero no necesariamente estábamos haciendo el vínculo de la presencia de cocodrilos con la presencia humana.
ni estábamos analizando cómo las actividades humanas podrían estar en el hábitat del cocodrilo. O sea, que hay un traslape de actividades humanas en las zonas donde típicamente nosotros encontramos cocodrilos. Entonces, este traslape genera un mayor número de incidentes. Cuando te digo incidentes, pueden ser desde un susto a que los animales los vean, a que los aprovechen como objeto en el turismo, o que puedan haber inclusive un accidente. Entonces, como lo menciona Luis desde el inicio, nos unimos la Escuela de Ciencias Biológicas y la Escuela de Ciencias Geográficas para tener dos visiones. La biológica, que es viendo historia natural, distribución de cocodrilos, densidades, y la parte geográfica, que ve desde el ordenamiento territorial, que ve las condiciones humanas, ve las condiciones geográficas, e hicimos este vínculo de factores para que nos diera un producto. El producto que nos da básicamente es un mapa, que es la representación del hábitat típico del cocodrilo y las actividades de los humanos en esta zona. Entonces podemos tener muy claramente definidas las zonas donde hay cocodrilos, hay actividades humanas, o donde hay una alta densidad poblacional, lo cual es un indicio que nos puede decir que al haber más gente, la probabilidad de un incidente con cocodrilos se podría incrementar. Si de la misma manera sabemos que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, actividades relacionadas al río o al mar o al manglar, que es el hábitat típico del cocodrilo, podríamos esperar que los incidentes también aumenten. Si pudiéramos, ya Luis lo adelantó un poco, Iván, pero tal vez recapitular para recordárselo a quienes nos siguen a través de YouTube y de las distintas emisoras también radiofónicas. Si pudiéramos recordar, aunque es difícil porque no podemos mostrar acá el mapa, ¿cuáles son fundamentalmente esas áreas más propensas, de acuerdo al estudio que ustedes hicieron, a ataques de cocodrilos? ¿Cuáles serían? ¿Cercanías a manglares, a ríos? Esencialmente, sí. ¿Cuáles serían? Indudablemente que una zona que tiene mayor riesgo de un ataque es la que corresponde al hábitat del cocodrilo. El hábitat del cocodrilo será el río, el manglar, incluso el mar. Nosotros tenemos lo que se llama el cocodrilo americano o cocodrilo de agua salada. Cuando nosotros trabajamos con las comunidades, la gente nos dice, es que probablemente ahora hay tantos que hasta en el mar están. No, en realidad es que ese es su hábitat, es parte de su área de movimiento. Entonces, obviamente todas las zonas cercanas al hábitat del cocodrilo es una zona donde probablemente podríamos tener mayor cantidad de incidentes. Y yo no quisiera enfocarlo desde ataques, porque en realidad la cantidad de ataques que nosotros tenemos al año con cocodrilos es baja. Muchas veces es 1 o menos de 1 por año. Comparativamente con, por ejemplo, serpientes. Serpientes tenemos cerca de 600 mordeduras al año. Pero se ve como algo más normal porque es algo que se da cotidianamente. El detalle está en que el cocodrilo ahora genera mucha noticia. Entonces se enfoca, hay veces, de una manera un tanto equivocada. Pero como usted decía al inicio, las zonas donde se da pues, la mayor probabilidad de que haya un incidente son las que coinciden con el hábitat de la especie. ¿Ustedes cómo realizaron este trabajo? Porque la gente inmediatamente se imagina, o podría decir, lo hicieron satelitalmente, se hace con GPS, se hace con drones, se hacen visitas de campo, se meten a los lugares, hay un tema testimonial de entrevistas que hicieron con vecinos o de consulta a archivos de prensa para ir armando alguna estadística. En fin, en la metodología de ustedes, ¿cómo fue básicamente que lograron este estudio para llegar a estos mapas? Quisiera iniciar yo en la parte biológica, que es la más sencilla, porque Luis sí nos va a explicar un poquito la parte geográfica. Nosotros sí hablamos con las comunidades, hacemos entrevistas, nos reunimos con la gente y vemos qué hace la gente en las comunidades. Por ejemplo, entra al río, no entra al río, lava ropa, va a pescar, tiene alguna otra actividad. Vemos la periodicidad con que lo hacen. De la misma manera analizamos densidad de cocodrilos o densidad de incidentes con cocodrilos. Todo esto se incorpora en bases de datos
que son trasladadas después a un programa de sistemas de información geográfica. Tal y como lo mencionaste, sí se pueden utilizar imágenes satelitales, se pueden utilizar bases de datos digitales, cartografía, que es la parte más técnica que maneja la Escuela de Ciencias Geográficas. Nosotros hacemos mucho del trabajo de historia natural, de inclusive relación humano-cocodrilo, y esta información que nosotros generamos es traducida a un sistema de información geográfica desde la Escuela de Ciencias Geográficas. Y ahí yo sí le pediría a Luisito que me ayude para explicar. Ok, bueno, tal como lo menciona Iván, bueno, se toman los registros de incidentes que ellos levantan, la percepción de la población. Ese insumo sirve básicamente, o se utiliza básicamente para verificar las combinaciones de capas en el sistema de información geográfica. Básicamente, como lo menciona Iván, fue necesario, identificar primero cuáles eran las variables físicas que estaban relacionadas con el hábitat del cocodrilo, para poder determinar cuáles eran las áreas donde generalmente él se encuentra o habita tradicionalmente. Entonces fue necesario hacer una unificación de geometrías, por ejemplo pasar de una cobertura de ríos que es lineal a hacerla continua, a que sean áreas de densidad donde hay mayor concentración de cauces, para poder relacionarlas con las otras variables. Eso permitió básicamente identificar esos sectores en combinación con coberturas de uso de la tierra, que básicamente se utilizaron imágenes satelitales Landsat. En este caso es importante mencionar que el estudio es a nivel del Pacífico Central, algo regional. Entonces para futuros trabajos sería importante reducir la escala de la información, pero para un inicio es información bastante válida, y eso también permitió la identificación de coberturas de uso de la tierra en dos periodos, el año 2000 y el año 2015. Esos dos tipos de usos permitieron verificar cuáles eran los sectores que habían mayor cambio de cobertura dentro del hábitat potencial identificado. Entonces se identificó y evidenció que el hábitat potencial del cocodrilo en los últimos 15 años ha presentado una reducción importante de su espacio producto de las actividades agrícolas, como bien lo demuestra el estudio. Básicamente las áreas de manglar presentaron una reducción importante en ese periodo de 15 años, que es una de las coberturas asociadas a la especie del cocodrilo en este caso, que presentó mayor alteración. Y con respecto también a información para validar el proceso de las áreas de interacción, se contaron con datos del cuerpo de bomberos de los últimos 10 años. Entonces la gran cantidad de registros que ellos levantan en campo, ya sea por avistamientos o atención de llamadas que vieron cocodrilo pero que cuando llegaron no necesariamente estaba ahí, se reporta como un avistamiento, y eso sirve para verificar en este caso que el mapa generado esté acorde a los acontecimientos que se dan día a día en la región. Algo importante, nosotros lo que quisimos fue vincular variables físicas a la presencia del cocodrilo. ¿A qué me refiero? Si tenemos mayor presencia de ríos o de cuerpos de agua, la probabilidad de tener un cocodrilo se puede incrementar. Si tenemos una modificación en los tipos de cobertura, o sea, si el bosque pasa a pastizal o si el pastizal se recupera y se hace un bosque, eso tiene implicaciones dentro de la historia natural del cocodrilo. Podría ser que se aumenta o disminuya su densidad. Asimismo vimos si la presencia humana podría afectar o no. Entonces, a partir de estos supuestos que teníamos, tomábamos las bases de datos y lo que hacíamos era unir a estas bases de datos. Eso es como que pongas un montón de hojitas transparentes y veas todos los fenómenos en un solo sitio. Como lo menciona Luis, el estudio piloto inició en Pacífico Central, porque es la zona que tiene mayor riesgo ahorita de un incidente, por la cercanía que tiene de la zona urbana. Curiosamente, sí hemos notado que la información que nosotros generamos con comunidades difiere un poco en las zonas rurales de la zona urbana. En la zona rural la presencia del cocodrilo es algo cotidiano,
es algo normal, se ve como una situación que se ha venido dando con los años. A diferencia de lo que pasa en la zona urbana, los comentarios son diferentes. En la zona urbana me refiero a gente que visita la zona costera. Para las personas de la zona urbana es muy común escuchar comentarios como de sobrepoblación, de eliminar cocodrilos. Que son asesinos, que son peligrosos. Y la prensa de alguna medida alimenta también todo ese enfoque urbano. Curiosamente, en las zonas donde la gente convive con los cocodrilos, el comentario tiende a ser un tanto diferente, en el sentido de que ellos mencionan que sí, que se ven más, pero que ellos viven ahí tranquilos, que no afectan, es parte de su paisaje, es algo normal. Entonces la visión es diferente. Incluso mucha gente en las zonas rurales depende en su actividad de que hayan cocodrilos, por ejemplo en el turismo. Entonces vos tendrías ahí una percepción de riesgo o una percepción positiva o negativa diferente dependiendo de la audiencia a la que le preguntes. En este caso, la zona urbana, donde se ha mitificado el cocodrilo como un animal sumamente peligroso, como un animal que te va a atacar si te metes al agua, a diferencia de la zona rural, donde es algo más normal. La presencia de él es vista como una cuestión, pues, cotidiana, como lo dijimos en algún momento. Entonces, como lo menciona Luis, tratamos de vincular todas estas informaciones de los humanos, de la densidad poblacional, a la historia natural del cocodrilo, viendo si estas variables podrían afectar o no la presencia del cocodrilo. Muy bien. Ustedes escuchan a Iván Sandoval y a Luis Sandoval, respectivamente son académicos e investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas y de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Hoy nos hablan sobre este revelador y pionero estudio, mapas, instrumentos claritos para saber cuáles son las áreas propensas a incidentes con cocodrilos. Es una investigación sello UNA, de ello estamos hablando hoy acá en Una Voz. Nos separamos en nuestra primera pausa y ya venimos con más de este interesante estudio. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía semana a semana en más de 15 emisoras en todo el país. La matriz de ellas, Radio Nacional 101.5 FM. Estamos también en YouTube. Nos pueden encontrar como Una Voz. Y allí también no solo escuchar, sino observar nuestros programas y lógicamente en nuestro Facebook, Una Voz CR. Así aparecemos en Facebook, repito, Una Voz CR, un esfuerzo de la Universidad Nacional por llevar semana a semana temas de interés. Y este sí que lo es. Esos dos muchachos que están aquí con nosotros hoy, Sandoval, ambos, Iván y Luis, son académicos e investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas y Ciencias Geográficas, respectivamente, de la Universidad Nacional, y son quienes lideraron una pionera, una muy interesante investigación que básicamente lo que se trazó fue lograr confeccionar mapas que nos digan cuáles son las áreas, las regiones propensas a incidentes, a ataques de cocodrilos, con la presencia lógicamente humana, centrado fundamentalmente en este primer momento en el Pacífico Central. Hablamos de eso porque ¿quién no va a pasear y a disfrutar de las bellezas del Pacífico Central? Tenemos que estar educados, tenemos que estar advertidos, si se quiere de alguna manera, y también que estos mapas y esta investigación y esta entrevista nos ayude a variar un poco la percepción a veces satanizada que tenemos de la especie del cocodrilo. Iván y Luis, y por cierto esta pregunta creo que va dirigida a esto: ¿por qué ataca un cocodrilo? ¿Quién invade a quién? ¿Qué es lo que defiende en su momento un cocodrilo? ¿Quién estaba primero? Si el cocodrilo o nosotros. Porque son preguntas desde el punto de vista biológico, científico, que la gente se hace a propósito de un estudio como el de ustedes. ¿Por qué se dan esos incidentes? Bueno, vamos a ver, pongámoslo en contexto. Los cocodrilos están en el país desde hace 230 millones de años. El territorio costarricense se terminó de conformar, es bastante joven, es de lo más nuevo. Digamos que hace unos 7 millones de años se intensificó. Entonces,
desde mucho antes habían cocodrilos. Esto no quiere decir que estamos anteponiendo al cocodrilo al humano. Lo que quiero decirles es que la presencia de cocodrilos siempre se ha dado en las mismas zonas de distribución, zonas costeras, zonas de ríos, manglares, esteros. Ellos han estado primero. Exactamente. Lo que pasó, hay dos fenómenos. El primero es que hasta 1960 había una muy fuerte presión de cacería. Entonces la cantidad de cocodrilos que había era poca, estaba muy diezmada la especie porque su piel se utilizaba, bueno, vos lo sabes, para fajas, sombreros, zapatos, era típicamente usado como un producto para confeccionar estos artefactos. En 1960 más o menos se incluye en la legislación nacional, se protege y sus poblaciones se comienzan a recuperar desde entonces. Y comienzan a recolonizar sus zonas de distribución. O sea, si antes no se veían, no significa que es que ahí no habían. En realidad no habían porque los habían exterminado. Conforme se recuperan las poblaciones, comienzan a recolonizar sus sitios. El otro fenómeno que se da es que a partir de 1990 se da un boom inmobiliario en la zona costera. La gente, principalmente extranjeros, venían huyendo de el caos que nosotros vivimos actualmente, entonces querían ir a una zona tranquila y bueno, la gente coincidirá conmigo al recordar que, por ejemplo, una zona costera en Guanacaste hasta los 90 tenía muy mal acceso, no tenía corriente eléctrica, no tenía agua, entonces se vendían barato esas zonas inclusive. Y los extranjeros estaban dispuestos a ir ahí porque eso es lo que querían, era estar aislados. Todo este cuento es para decirte que cuando se da eso, comienzan a haber más interacciones con los cocodrilos porque la gente comienza a llegar donde vive el cocodrilo. Si a esto le sumamos que a mediados de los 90 el surf tiene un incremento muy grande en el país, comienzan a estar también la gente surfeando en las zonas donde típicamente nosotros tenemos cocodrilos. Y si tenemos gente donde hay cocodrilos y una población de cocodrilos que se viene recuperando y recolonizando ciertos sitios, el toparse humano-cocodrilo se convirtió en algo más normal. Lo digo así, yo no practico el surf, pero dicen que el mejor surf se hace en las salidas de ríos o esteros porque la forma de la ola es diferente. Entonces, esa descripción me llega a pensar que la gente va a surfear donde están los cocodrilos. Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Luisito, no sé si quieres ahondar. Si no, básicamente, ahora sí viene el por qué puedan atacar. Bueno, pueden atacar básicamente porque estamos invadiendo su territorio, porque estamos en las zonas donde están en cortejo, porque vamos a una zona donde un macho tiene su territorio y está con varias hembras. Y la otra podría ser porque estamos en una zona cercana a una zona de anidación, o sea, una zona donde las cocodrilas hacen el nido y ellas defienden su nido. Entonces, esas serían las razones normales o naturales. Si a eso le sumamos un factor, y es que la gente comenzó a hacer tours con cocodrilos y comenzó a alimentarlos, ahí se da un problema, y es que el cocodrilo comienza a asociar la presencia humana con comida. Este es tour que ven, que le dan un pedazo de pollo y todo. Él comienza a asociar que el humano le da comida. Y para quien tenga mascotas, sabrá que si uno toca el plato de la mascota o viene con la bolsa de la comida, la mascota viene y se acerca. Porque en animales se condiciona el comportamiento. O sea, este estímulo me genera una reacción. Eso pasa en perros, gatos y hasta en cocodrilos. Entonces, si nosotros vamos a una zona costera, en la cual ciertas personas hayan alimentado cocodrilos, el cocodrilo en vez de irse se tenderá a acercar a las personas. Esto generó que la brecha entre humanos y cocodrilos se redujera. Entonces ahora es pues desafortunado la situación de que muchos cocodrilos, por ejemplo en la zona Tárcoles, en vez de tener su comportamiento normal que era de esquivo, huidizo, más bien ahora se acercan mucho a la gente, principalmente por esto. Básicamente esas serían las razones. ¿Qué se hace hacia la sociedad civil desde la universidad, bueno, en general desde otras entidades, para revertir
un poco esta situación que es difícil, porque estamos hablando de desarrollo urbano, estamos hablando de costumbres de décadas, casi centenarias. Yo quiero decir algo muy rápido y que Luis me ayude después con los ordenamientos territoriales. Desde la universidad hacemos capacitación. Nosotros desde el 2010 y ya formalmente desde 2012 tenemos trabajos con comunidades. Hemos capacitado tal vez más de 1,000 personas en zonas rurales, diciéndoles qué es un cocodrilo, dónde vive, dándole toda la información básica del cocodrilo. Y generamos ahora estas aproximaciones nuevas con sistemas de información geográfica y con la Escuela de Ciencias Geográficas. Desde el punto de vista de ordenamiento, Luisito, no sé. Sí, bueno, con respecto a ese tema, bueno, a nivel de Costa Rica hay muchos cantones que no cuentan con una herramienta de ordenamiento territorial, en este caso un plan regulador. Y el Pacífico Central pues no es la excepción. Okay, al no existir esta herramienta, pues básicamente el desarrollo de infraestructura residencial pues se da un poco a la libre. Si bien es cierto, hay normativa nacional que la regula, pero no necesariamente se da de esa forma en la realidad. También existe legislación, por ejemplo, las zonas de protección de ríos y quebradas, que en muchas áreas no se, en este caso no se respetan y se invaden. También hay áreas definidas, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Emergencias, las áreas de riesgo de inundación. Básicamente hay muchas edificaciones, residencias que se ubican en estas áreas, y durante procesos o precipitaciones importantes, el río se puede desbordar, y si hay presencia de cocodrilos, estas áreas de inundación funcionan como medios de desplazamiento para la especie. Entonces eso genera en ocasiones una mayor interacción entre cocodrilo y ser humano, generando incidentes que pueden ser negativos o no necesariamente negativos, dependiendo de la exposición que tenga entre ambos. Este estudio hablando de desarrollo urbano, podría ser un instrumento, un insumo clave para que las entidades que planifican el desarrollo urbano, me imagino, la tomen en cuenta esta herramienta a la hora de proyectar su crecimiento territorial, de actividades en sus cantones. Supongo que este estudio sería un insumo clave. Bueno, al identificarse las áreas de donde hay mayor interacción y donde habita el cocodrilo como tal, pues se puede considerar como un estudio específico a considerarse a la hora de desarrollar actividades residenciales o infraestructura importante en la zona. Según la pregunta que vos haces, vieras que es muy interesante algo. Vamos a hacer una analogía, y es que el cocodrilo actualmente hemos visto que se comporta como un mapache. La gente dirá que raro, ¿por qué? El mapache tiende a ser muy abundante en zonas alteradas. La zona alterada tiene mucha basura, por ejemplo. Al haber basura y mapaches, ellos aprovechan todo este tipo de cosas. El cocodrilo igual. Si nosotros tenemos una zona donde no hay un buen manejo de los desechos, y ahí voy con la parte de los gobiernos locales, si no hay un buen manejo de los desechos, nosotros tendremos ratas, roedores, tendremos gran cantidad de pisotes, mapaches, estas especies que se convierten inclusive en especies que son plaga. Esto es comida fácil para los cocodrilos. Entonces el cocodrilo actualmente incluso tiene densidades un tanto mayores en zonas asociadas a presencia humana, inclusive donde no hay buenos manejos de los desechos, porque aprovechan estos recursos. El cocodrilo desde que es pequeño se alimenta de presas pequeñas. Si tenemos mucha basura, tendremos muchas moscas, cucarachas, tendremos un montón de posibilidades de presas para los cocodrilos pequeñitos. Y conforme van creciendo, vamos a tener también, como les dije, ratones, pisotes, mapaches, inclusive si hay muchos ratones, podrían haber muchos gatos. Muchos perros podrían haber también, porque la gente tiene animales y no necesariamente los alimenta. Hay gente que vive en zonas marginales, entonces los perros andan a la libre ahí. Y eso se convierte en comida fácil para el cocodrilo. Si hay comida fácil para ellos, no van a pelear entre ellos por comida. O sea, van a tolerarse un poco más. Entonces las densidades tenderán a aumentar. Entonces, tomando la pregunta que vos haces, obviamente, inclusive desde el punto de vista de manejo de los desechos, los gobiernos locales podrían hacer un esfuerzo, porque el mal manejo nos está generando actualmente, inclusive potencialmente, problemas con cocodrilos. Entonces,
no es solo una sectorización, sino también es un llamado a la conciencia en el sentido del manejo de los desechos y cómo este mal manejo está afectando a las poblaciones, no solo de cocodrilos, sino de cocodrilos y sus presas. Eso es muy importante tomar en cuenta. El estudio, como vos decís, es pionero y sí identifica la mayor cantidad de incidentes en zonas que tienen mayor presencia humana, a diferencia de lo que nosotros encontramos en otros lugares. Ejemplo puntual, nosotros tenemos densidades de cocodrilos relativamente bajas en zonas que están muy bien conservadas. Ejemplo, Corcovado. En Corcovado nosotros tenemos un animal o menos de 1 por kilómetro. En Tárcoles nosotros hemos llegado a tener hasta 10 individuos por kilómetro. Tárcoles obviamente asociado a una zona donde se está afectando mucho. Esto sí es importante. La gente cree que lo que pasa justo bajo el puente del Tárcoles es lo que se repite en la generalidad de ríos, lo cual no es así. Cuando nosotros pasamos por Tárcoles, lo que vemos, esa agrupación que vemos ahí, que a veces pueden ser hasta 30, 40, 50 bichos, esos animales están ahí porque les tiran comida. Siempre han habido, o sea, esa zona siempre ha habido. Incluso el parque nacional que está a la par de Tárcoles se llama Carara. Carara en lengua indígena significa río de cocodrilos. Pero actualmente esta agrupación que hay ahí es básicamente porque les tiran comida. Ellos ven comida fácil. ¿Quiénes son los grandes beneficiados o ganadores de un estudio como este? Si pudiéramos como enumerarlos, a mí tentativamente diría que turistas, vecinos de esta zona, las instituciones. ¿Quiénes son esos grandes ganadores y beneficiados de un estudio de esta naturaleza? Que bueno, en primer lugar, los que habitan cerca de las áreas identificadas como el hábitat potencial del cocodrilo. En un segundo lugar, podrían ser los visitantes, turistas que llegan a la zona y que desconocen cuáles son los sectores donde generalmente existen cocodrilos. Y en tercero serían las instituciones, en este caso a nivel de medidas que ellos podrían tomar para reducir dicha interacción. Hemos tenido mucho acercamiento con el Cuerpo de Bomberos, la Academia Nacional de Bomberos. Hemos trabajado con ellos en la capacitación de los bomberos que terminan atendiendo los incidentes que hay con cocodrilos. Ellos nos han dado información de la atención que hacen de las apariciones o de los casos con cocodrilos, y nosotros de contraparte les hemos ido capacitando a sus funcionarios en cómo agarrarlos, cómo trasladarlos, cómo es el manejo que se tiene que hacer. Ese sería un potencial beneficiario. Otro de los beneficiarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El SINAC tendría en este momento una certeza de cuáles son las zonas en las cuales deberíamos hacer manejo de las poblaciones. Otro es por ejemplo, los cuerpos de rescate o de socorro, Cruz Roja, hospitales, porque si tenemos identificadas las zonas donde potencialmente podrían haber incidentes, podríamos generar protocolos de atención de incidentes, porque la mordedura de cocodrilo tiene o debería tener un protocolo de atención diferenciado, al igual que pasa, por ejemplo, con serpientes. Entonces tenemos a nivel general esas instituciones, pero para ser honesto, es la población en general. La población es la que se ve beneficiada de los resultados que hemos obtenido de este estudio. Acerca de esto, uno podría concluir, Iván, en esta parte que tocabas última, de que las instituciones de respuesta, digámoslo así, podrían afinar sus protocolos. Con estudios como estos, con capacitaciones como las que ustedes dan, afinan sus protocolos de respuesta. El Cuerpo de Bomberos ha afinado su protocolo de respuesta en sentido de la captura de los animales y del traslado, igual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sí queda la tarea pendiente de hacer una zonificación, la zonificación de las zonas ya está, pero una zonificación de las zonas en las cuales hay que hacer este manejo, y esto ya le correspondería más al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. De la misma manera, sería importante seguir teniendo programas como este en el cual la gente conozca. Igual, para decirlo, uno de los resultados que nosotros tenemos que tener es, en el proyecto,
hacer los mapas accesibles a las personas. Entonces, probablemente a través de una aplicación o una página web los pondremos a disposición de las comunidades. Y en esto también el apoyo que podamos tener desde el área de comunicación de la universidad es importante, porque no solo informarlo, sino también que la gente vea desde el punto de vista del mapa cuáles son esas zonas y que ubiquen su casa y que ubiquen su finca o la zona que visitan dentro de las zonas donde potencialmente podría haber mayor cantidad de incidentes. Eso es importante. Ustedes escuchan y ven a Iván Sandoval. Él es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas y a Luis Sandoval, también investigador y académico de la Escuela de Ciencias Geográficas. Ambos de la Universidad Nacional lideran una reciente investigación, un estudio pionero que lo que facilita, entre otras cosas, es entender desde un punto de vista visual cuáles son las áreas más propensas a incidentes con cocodrilos. Ahora que hablamos de tanta actividad recreativa de los costarricenses en las costas, por ejemplo, o cerca de ríos, cerca de manglares. Este valioso instrumento es sello UNA y de ello estamos hablando hoy en Una Voz. Nos separamos en nuestra última pausa y venimos ya con el último segmento, muy corto por cierto, nos quedan 6-7 minutos de programa para concluir este interesante tema. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por sintonizarnos en nuestras más de 15 emisoras en todo el país, teniendo como emisora matriz a Radio Nacional Costa Rica, Radio 101.5 FM, y también nos sigue usted perfectamente a través del Facebook, aparecemos como Una Voz CR, y ahora también en nuestro canal de YouTube aparecemos como Una Voz. Hoy con Iván y Luis Sandoval. Ellos, además del apellido, comparten una pasión que es la ciencia, y esta pasión los ha llevado a realizar una investigación maravillosa en la cual generaron mapas que nos dicen cuáles son las áreas más propensas a incidentes, a ataques con cocodrilos. Un instrumento valiosísimo. ¿Para quién? Para el visitante, para el turista, para el que planifica el desarrollo urbano, rural, el crecimiento territorial en estas zonas, las actividades ganaderas, agrícolas, para las instituciones de respuesta que atienden estas emergencias con cocodrilos. Por eso ellos dos están hoy acá en Una Voz compartiéndonos detalles de este interesante estudio. Luis e Iván, ¿qué va a pasar ahora? El estudio estamos digamos en la parte de gestionarlo para que se dé a conocer. ¿Ustedes tienen planificado darlo a conocer a las instituciones o ya las entidades conocen integralmente el estudio? ¿El gobierno de la República lo conoce o lo conocerá próximamente? Tal vez si nos ubican en qué etapa de difusión, digámoslo así, nos encontramos de este estudio para que salga de la Universidad Nacional. Vamos a ver, el estudio todavía continúa. La parte piloto que se dio inclusive en el Pacífico Central, se ha venido replicando para otros sectores. Estamos trabajando más o menos la misma metodología para Pacífico Norte, para Pacífico Sur y algunas zonas del Caribe. Pero vamos despacio, porque esto se lleva tiempo, tenemos que ir a las comunidades, generar información de percepción en las comunidades y vincular todos estos datos a las bases de datos. ¿Qué sigue? Sigue pues informar qué fue lo que se hizo. La idea sí ha sido reunirnos, por ejemplo, en algún caso con municipalidades. Hemos identificado, por ejemplo, Luis me ayuda en esto, Cantón Central de Punta Arenas es importante, la zona de Jacó es importante de analizar, Quepos. Básicamente las zonas donde tenemos mayor densidad poblacional o los focos de población en el Pacífico Central son los que hemos identificado como potencialmente peligrosos en el sentido de tener mayor cantidad de incidentes. Esto nos llevaría a la conclusión de que se requiere seguir trabajando con ellos. Los recursos son finitos en la universidad y el tiempo que tenemos asignados para la investigación.
Y esto sería algo importante, que si con el gobierno se pudiese trabajar, muy importante para hacer gestión del riesgo. Si ya tenemos la primera parte identificada, que es cuáles son las zonas, ahora si viene la parte de ir a la comunidad, presentarlo, pero no solo presentarlo, sino hacer un abordaje para disminuir el riesgo de un incidente. ¿Cómo? Rótulos, información, charlas, cuñas de radio, programas en televisiones locales o en radios locales, trabajo en las instituciones de educación, con niños, con adultos, que son los que están expuestos. Por ejemplo, con pescadores. Los pescadores es un foco de atención que nosotros podríamos tener, porque son los que de una u otra manera están directamente vinculada a su vida al agua. Sí, bueno, y continuando con la idea que menciona Iván, pues el estudio básicamente hace poco se terminó, es bastante reciente y se está aplicando para las demás áreas, y también sería importante su incorporación a nivel de lo que es la planificación a nivel territorial, como un estudio específico en este caso. Es importante tal vez tomar en cuenta dentro de gestión del riesgo que tal vez la misma Comisión Nacional de Emergencias pudiese saber esto. En algún momento nos dijeron que esto no califica como una emergencia, pero potencialmente es una emergencia. Igual si nosotros vemos toda la gestión que se hace con volcanes, no es una emergencia, pero es para prevenir una emergencia. Entonces creo que la Comisión podría tomar valor de este trabajo para comenzar a hacer esta serie de actividades para que la gente no se vea tan expuesta, por ejemplo, a un incidente con un cocodrilo. Muy bien, nos gana el tiempo, muchachos, pero queda uno ilusionado no solo por lo que la universidad hace, sino por lo que va a hacer. Ahora que Iván decía lo que viene, ¿verdad? La etapa linda que viene ahora, que es darle esto a las comunidades, acercarse a los medios de comunicación, a divulgarlo, que estos instrumentos sean útiles para las instituciones que planifican el país, para el turista, rotulación, advertencias, educación en escuelas. Es una fase maravillosa que se aproxima y de la cual en Una Voz vamos a estar muy atentos para darle el seguimiento debido. Sí, Iván. Solo un detalle, las puertas están abiertas. Si alguien de una municipalidad, de algún grupo organizado, de las asociaciones de desarrollo que tengan interés, que se comuniquen con nosotros a la Escuela de Ciencias Biológicas o a la Escuela de Ciencias Geográficas, y con todo gusto podemos llevar la información a donde ellos. Muchas gracias de verdad a ambos, a Iván Sandoval, académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, y Luis Sandoval, también académico e investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas. Ambos, como decíamos, además de compartir un apellido, comparten una pasión, una visión constructiva de las cosas, y eso los llevó recientemente a elaborar un estudio que le regala al país mapas de áreas propensas a incidentes con cocodrilos. Y como todos vamos a la playa, al río, al hotel, a los manglares, pues sabemos que esta es una herramienta valiosísima para nosotros como turistas, para el visitante, para el vecino de estos lugares y para las autoridades, repetimos, que planifican el desarrollo territorial, las actividades productivas de todas estas regiones. A ambos, de verdad, gracias. Sé que el Radio Escucha y quienes nos han seguido a través de YouTube han disfrutado del programa, y las puertas del programa están abiertas para segundas, terceras, cuartas partes, las que sean necesarias. Gracias a los dos, Iván y Luis. Muchas gracias. Gracias, y nos escuchamos la próxima semana, siempre aquí en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.